Nada, lo primero, buenos días, presentarme, soy Ángel Damasor, como bien dijo Ana, que es mi directora de tesis, junto con Manuel de Paz, que es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna y especialista en temas de Revolución Cubana, entre otras múltiples ramas. Mi tesis se llama Tiempo de Revolución, medio siglo de incidencia cubana en Venezuela, y primero me gustaría que si me ha habido algo, algún comentario sobre la tesis o sobre el funcionamiento, ya que lo que venimos aquí es a hablar de cómo lo llevamos, me lo recuerden, por si acaso se me olvidó en el PowerPoint, que más o menos es mi esquema, y podemos comentarlo, ¿vale? Lo importante de esta tesis, bueno, lo importante de esta tesis no, voy a primero a encuadrar esta tesis. Esta tesis está enfocada en estudiar la incidencia, la incidencia del proyecto político cubano en Venezuela, en sus múltiples formas y cómo se generan respuestas desde el país venezolano. ¿Por qué digo la incidencia del proyecto político venezolano? Porque la revolución cubana, que se produce en el año 59, supone una sacudida no solo para el ambiente intelectual europeo o de esta zona del mundo, sino que para toda América Latina supone una sacudida, un revulsivo. Sí, tanto intelectual como de proyectos políticos concretos. Por eso, los diferentes países tienen formas diferenciadas de contestar o de asimilar esa influencia tan fuerte que es el proceso de revolución cubana. No olvidemos que estamos en medio de la Guerra Fría. A principios de la Guerra Fría. Yo mi trabajo lo centro entre finales de los 50, digo finales de los 50 porque hay un proceso que es no similar, pero sí coetáneo, en Venezuela y en Cuba. En Cuba la Revolución Cubana se produce el 1 de enero de 1959, es la fecha mágica, pero básicamente es entre finales del 58 y principios del 59. En Venezuela, un año antes, el 23 de enero del 58, cae la dictadura de Pérez Jiménez y llega la democracia. Por eso, me parece que es un buen punto de partida y al final lo sitúo en inicios del siglo XXI, en la actualidad, en el proceso de cambio que sufre el país con la experiencia bolivariana, que tiene algo de relación con la realidad cubana. En mi trabajo, también por necesidades del guión, creo que es importante estudiar las relaciones entre Venezuela y Cuba, pero también la participación de países terceros. Como dije antes, estamos en un contexto de Guerra Fría. Entonces, la participación de países como Estados Unidos, la incidencia de países como Estados Unidos o como la Unión Soviética es necesaria para conocer qué es lo que pasa en esta relación interna. Antes se me olvidó comentar una cosa en la cronología, pero bueno, yo creo que un poquito más adelante lo definiré. Creo que este trabajo se puede enmarcar dentro del programa de doctorado porque tiene una importancia para la ribera atlántico-caribeña de la zona americana. Creo que quizás la Revolución Cubana puede ser el hecho o de los hechos más importantes que suceden en esta ribera durante la mitad del siglo XX, y es necesario aportar la visión que esto genera, no solo en el proceso interno, sino también en otros países, en terceros países, cómo influye un elemento tan chocante, tan revolucionario, nunca mejor dicho. Y no solo eso, sino también el enfoque que produce en el compendio de las relaciones internacionales en el globo. Creo que este estudio tiene dos funciones, tiene una función historiográfica y una función social. La mayor parte de los estudios lo tienen, pero la función historiográfica es cubrir un vacío, que es el estudio de las relaciones entre estos dos países, que aunque parezca mentira, no están tratados, ni siquiera, no por la historiografía, ni siquiera venezolana, ni tampoco cubana, ni por la historiografía nacional, ni por la historiografía de países terceros.
Es un trabajo, es un tema que se han tocado asuntos tangenciales, pero no se ha tocado el tema central. Y la función social, porque hay un componente de actualidad importante en el tipo de relaciones que pueden conllevar Cuba y Venezuela. Es más, en el tema del trabajo, comento que una de las tesis de la oposición venezolana es que el régimen venezolano es, bueno, de los sectores más duros de la oposición venezolana, es que el régimen venezolano es un proyecto títere de expansión cubana. Entonces, creo que es importante también responder a una necesidad, responder con ciencia a una necesidad que plantea la sociedad. Entonces, por eso creo que el trabajo es importante. Y al igual que digo eso, digo que hay que tener mucha cautela. Sí, la ciencia tiene que ser cautelosa, yo creo que la ciencia tiene que ser cautelosa, pero la historia actual tiene que ser 3 veces más cautelosa, si se puede decir, porque está sujeta a las opiniones de cada persona y a la forma de entender la vida y a las presiones sociales. Como comenté antes, hay un vacío historiográfico en las relaciones Cuba-Venezuela que a mí me sorprendió muchísimo, porque Venezuela, por ejemplo, tiene algunos autores que trabajan bastante bien y tienen una planificada carrera a la hora de tratar sus relaciones internacionales, y Cuba también, pero la vinculación entre las dos orillas no está estudiada. Aún así, hay elementos que tocan tangencialmente elementos, para la redundancia, que inciden en esta relación. Por eso creo que es necesario un dominio de la historiografía de ambos países, tanto exterior como interna, con las dificultades que ello conlleva para acopiar la bibliografía interna, pero se consigue, moviendo cielo y tierra, pero se consigue. Yo creo que dentro de la metodología tenemos que partir cuando hablamos de algo tan complejo, tenemos que delimitar bien, y además yo tengo una tendencia a ser bastante difuso, si el que me ayuda, lo de delimitar bien, sobre todo de inicio, que tenemos un elemento clave que es el cambio de régimen en ambos países con menos de un año de diferencia, pero la finalización siempre va a conllevar matices porque es un proyecto inacabado, la relación es inacabada. Entonces, ¿dónde ponemos el punto y final? Creo que es adecuado. Considero que hay que tener un enfoque y una metodología múltiple. Esto queda muy bonito decirlo, pero cuando hay que aprenderse a los teóricos de otras ciencias sociales, ya no es tan bonito. Creo que al ser un trabajo de historia actual, conlleva necesariamente dominio de sociología, dominio de ciencia política, dominio de relaciones internacionales, con la carga que eso lleva de componente teórico. Entonces, es algo que queda muy bonito, pero en la práctica conlleva un trabajo importante. Porque básicamente es para la utilización de su método, porque hay momentos en los que necesitas apoyarte en el enfoque que le daría otro científico social con otra especialización para entender el proceso. La fuente, que es lo más complicado. Yo ahí nombro 5 tipos de fuentes. La primera es la prensa. Mi especialización es en prensa histórica. Mi especialización de máster es en prensa histórica. Entonces, esto es una aplicación práctica de mi especialización. Yo utilizo tanto prensa interior, cubana hasta ciertos años, venezolana, como prensa exterior. Y prefiero la exterior que la interior, porque creo que ofrece una visión menos sesgada de la realidad. Con los problemas que genera la prensa a la hora de estudiar o de historiar un proceso, que son muchos, tanto de que puede ser la visión de un sector determinado, pero luego puede tener un problema que en un
periódico con una ideología determinada a la que tú vas y abordas con la cautela de este señor piensa así, pero a lo mejor este señor tiene otra ideología diferente al que está escribiendo, pero está escribiendo para un periódico de otro corte. Entonces hay que funcionar con mucha cautela. Dentro de la prensa interior, pues Cubana, Bohemia, Diario La Marina, Alerta, y venezolana, los típicos, el Nacional, la Esfera, la Religión, el Universal. Universal, poco. Y exterior, madre mía, cómo me enrollo. Exterior, americanos, españoles, de la zona de la región, brasileños, mexicanos, costarricenses, porque Costa Rica tiene un papel importante, colombiano. Dentro de los escritos y discursos institucionales, eso es clave. Es el legado que nos queda de la actuación de muchos actores cuyo acceso a fuentes de archivo todavía no nos es posible. Es decir, un documento de los años 80, tenemos un escrito institucional, por ejemplo en Venezuela existe una cosa que se llamaba el libro amarillo, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores, llegaba, cogía toda la documentación, o hacía un resumen de la documentación del año, la publicaba y se quitaba de manos. Esa documentación de archivos no se puede acceder, pero se tiene el libro amarillo. O se hacían compendios de discursos en el Congreso. Por ejemplo, eso es algo que se hacía mucho. Discursos en el Congreso, pues, hay que ir al Congreso Nacional. Lo de que fuentes económicas, sociológicas, electorales, que a medida que va avanzando el trabajo, van ganando peso en detrimento de otras más clásicas dentro de la historia. Documentación de archivos tiene el problema que tiene, pero bueno, tenemos archivos diplomáticos en Cuba, los archivos de Cuba no se pueden consultar. Los de Venezuela, como si no se pudieran consultar. Pero bueno, por lo menos hay documentos del Departamento de Estado, hasta edades recientes, tenemos algo de documentación diplomática española y en ciertos países de Europa, y luego de instituciones, la OEA, el Wilson Center, hay algo. Y por último, la historia oral, de ciertos protagonistas con los que es difícil siempre contactar, pero algo se ha conseguido. La estructura y temporalización. Realmente no tengo una estructura interna. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Realmente no hay una estructura interna. Ahora mismo no tengo los capítulos definidos, pero sí creo que hay tres fases grandes en los que creo que van ligadas al proceso, a la realidad cronológica del proceso. Por una parte, creo que desde el inicio de la revolución hasta los años 70, con el fin de las guerrillas en Venezuela, creo que hay una primera parte, yo llamaría de flujo. Luego, entre los años 70, con la ruptura de las relaciones, con la continuación de la ruptura de las relaciones, y los años 90, con el inicio del chavismo, hay un periodo de reflujo que luego vuelve a sufrir o a experimentar un crecimiento con la llegada del chavismo. Creo que esa es la estructura a grandes rasgos de este trabajo. Creo que las previsiones cronológicas están aceptablemente conseguidas y que falta el cumplimiento de algunos requisitos del programa, como la estancia en el exterior, que va camino de, y la publicación con el profesor, con el director. Y la principal dificultad de la investigación es la multiplicidad de fuentes. Y en caso de la lejanía, claro, estamos hablando de muchos kilómetros. Pero sobre todo la multiplicidad de fuentes. Ahí contamos momentos más en los que hay que discriminar la información que se utiliza que momentos de investigación que también los hay. De encontrar elementos que cueste. No sé si se me ha olvidado algo, tengo la sensación de que sí, pero como no lo apunté cuando se me vino. Gracias. Yo solamente intervenir un poquito. Una pregunta. Sí. No, yo no le Muy puntual. No, a mí me parece el tema bastante interesante, primero porque es un tema muy polémico. Y yo lo único que te quería decir es que en vez de cautela, yo creo que como historiador, lo que tienes que plantear es objetividad, porque eso sucede muchas veces como el pleito insular.
Si tenés el periódico del día, pues tendrás una visión de lo que es la situación en Canarias, y si tenés la provincia tendrás otra situación, con lo cual una de las cuestiones más complicadas que creo que tiene es justamente filtrar lo que dice la prensa, tanto la interna como la externa, y actuar siempre con bastante objetividad a la hora de contrastar y analizar los datos. Digo porque el tema está erizado de dificultades, pero bueno, es un tema interesante y valiente además. Pues muchas gracias, Manuel, gracias.